Vamos a trabajar lo que es operaciones entre conjuntos. La asistencia de ustedes va en el WhatsApp por el día de hoy. Entonces vamos a trabajar la primera, que es unión entre conjuntos. Recordemos que la unión entre conjuntos es un nuevo conjunto formado por los elementos que hacen parte del conjunto A y del conjunto B. En caso de que A y B son los nombres de los conjuntos que nosotros vamos a unir. La unión se representa con la letra U, así como la vemos aquí, y podemos determinar su definición como por comprensión de la siguiente manera. Sea X tal que X, recuerden que esta es la forma como se escribe, pertenece donde ese X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. ¿Qué quiere decir eso? Que son todos aquellos elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B y que van a ser parte del nuevo conjunto llamado unión. Cuando nosotros tenemos los conjuntos, podemos representar los conjuntos gráficamente de la siguiente forma, en diagrama de Venn. Hablamos de que los conjuntos son intersecantes cuando tienen elementos en común, y al hacer su gráfico sería algo como esto. Cuando los conjuntos no tienen ningún elemento en común, decimos que los conjuntos son disyuntos, y al hacer la gráfica la tenemos que representar así, los conjuntos separados. Y cuando un conjunto es un conjunto de otro, entonces hablamos de esta gráfica donde uno está incluido en el otro, contenido en el otro. Entonces, si usted va a representar la unión de dos conjuntos que tienen elementos en común, de manera en el diagrama de Venn, pues usted hace los círculos, aquí en la mitad irían los elementos que son comunes y se subraya con líneas todos los dos conjuntos. Y esas rayitas son las que me indican que estamos hablando de la unión. En el caso de que los conjuntos sean disyuntos, igual dibuja los dos conjuntos y rellenas de líneas y colocas la unión. Y lo mismo sucede cuando un conjunto es subconjunto de otro. Entonces, aquí están algunas otras formas de representar. Bueno, está el subconjunto, que es la inclusión o contenencia, que ya la habíamos trabajado. Cuando dos conjuntos son totalmente iguales, no hay necesidad de volver a hacerlo. Se hace uno y se renombra dos veces. Aquí cuando se intersectan y aquí cuando son disyuntos. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos un conjunto A que está formado por elementos 1, 2, 4 y 5, que están por extensión. Tenemos el conjunto B que está formado por el 1, 2, 3 y 6. Me piden que represente la unión, entonces miren lo que yo escribo, A unión B, A y B, porque esos son los dos nombres de los dos conjuntos. Está formado por ¿quiénes? Y escribo los elementos de A y los elementos de B. Observen que 1 y 2 son elementos que están repetidos. Entonces están repetidos, pero yo no los escribo dos veces. Los escribo una sola vez y el resto de elementos que aparecen en los conjuntos solo se escriben una sola vez. Y la representación gráfica sería: dibujo el conjunto A, dibujo el conjunto B, dibujo esos óvulos entrelazados porque yo observé ya que tienen elementos en comunes, y en el centro coloco los elementos que se repiten, que son el 1 y el 2. Luego de este lado coloco los elementos de A y de este lado coloco los elementos de B. Entonces, ¿cómo represento esa unión? Yo debo subrayar con líneas la representación de los dos conjuntos. Observen. Estas líneas es las que me indica que yo estoy hablando de ¿qué? De la unión de los conjuntos. Ok, pasemos a otro ejemplo. Me dice, representar gráficamente la unión de los conjuntos que se indican en cada caso. En este caso me dan los conjuntos por comprensión. Me dice X tal que X pertenece al conjunto de los números naturales y son todos aquellos números que están entre 15 y 20, que son mayores iguales que 15 o menores iguales que 20. Y el otro conjunto, que es el conjunto S, serían los elementos X tal que X pertenecen al conjunto de los números naturales y son aquellos números que son mayores iguales que 10, menores iguales que 20. ¿Cómo hago yo para representar eso gráficamente? Primero debo escribir los conjuntos por extensión para poder representar cuáles son los elementos.
Cuando ya yo tenga escrito los conjuntos por extensión, observen, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 son los elementos de R. 10, 11, 12, puntos suspensivos y 20. Estos puntos suspensivos me indican que van todos los números que continúan, pero no puedo cerrar. Debo colocar el 20 porque el conjunto tiene un límite, no es infinito. Entonces, observen, ¿cómo sería la representación de la unión? Ojo, como yo observo que R está contenido en S, cuando yo vaya a escribir la unión, ¿qué va a pasar? Que la unión me va a quedar como el mismo S, porque S es un conjunto más grande y tiene a todos los elementos de R. Ahí está la extensión. Es decir, no es que porque me dio igual el ejercicio está mal, no. Yo debo tener en cuenta que en los dos conjuntos uno es subconjunto del otro. Al ser subconjunto, ¿cómo hago la gráfica? Debo colocar un círculo, un óvalo dentro del otro. ¿Qué debo colocar en el más pequeño? Los elementos del conjunto más pequeño. Y en el resto del espacio los elementos que harían falta para completar a ese. ¿Y esa unión cómo sería? Esa unión sería ahí están las líneas, de pronto están muy pequeñas y no se ven las líneas donde subrayamos todos los dos conjuntos. Ahora bien, tengo otro segundo ejemplo. Me dicen, tengo un conjunto T donde son los divisores de 15 y tengo un conjunto B donde X es un múltiplo de 8 menor que 20. ¿Cuáles son los divisores de 15? Aquí están. Todos aquellos números por los cuales yo puedo dividir el número 15 y me da una división exacta. 1, 3, 5 y 15. ¿Y cuáles son los elementos de B? ¿Cuáles son los múltiplos de un número? Comienzan en el número y siguen, en este caso, de 8 en 8. 8, 16, 24, 32, etcétera. Pero el conjunto dice múltiplos de 8, pero que sean menores que 20. Perdón, que 20. Entonces, ¿quiénes serían esos elementos? El 8 y el 16. Si yo observo detenidamente esos dos conjuntos, me doy cuenta que los conjuntos son disyuntos. ¿Por qué? Porque no tienen elementos en comunes. Entonces, al yo escribirlo por extensión, la unión, debo colocar los elementos de T y los elementos de B. Aquí están. Como estamos hablando de números, normalmente organizamos los números de menor a mayor, ¿ya? Incluyéndolos todos. Y si lo voy a representar de manera gráfica, por ser conjuntos disyuntos, tengo que colocar los óvalos separados. De un lado los elementos de T, del otro lado los elementos de B. Observen que coloco las líneas que son los que me representan la unión. La otra operación que vamos a trabajar es la intersección de conjuntos. La intersección de conjuntos son aquel nuevo conjunto que se forma con los elementos que se tienen en común entre ambos conjuntos. Es decir, los elementos que pertenecen a B, que pertenecen a A y que son iguales, que se repiten. La intersección se representa con este símbolo, que es como una U al revés, el símbolo al revés de la unión. Y si yo voy a determinar, ya aquí no iría la partícula O, sino, perdón, ya no iría aquí el enlace O, sino el enlace I, ¿ok? Donde X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Qué quiere decir esa I? Que debe pertenecer a ambos conjuntos. Entonces, cuando yo voy a representar gráficamente la intersección de dos conjuntos que se intersectan, yo nada más voy a subrayar lo que está en el centro, porque lo que yo subrayo con líneas es la operación. Como estoy representando la intersección, yo voy a subrayar los elementos que se intersectan. Entonces, cuando tengo dos conjuntos que se intersectan es fácil porque son los elementos que van aquí en el centro. En dos conjuntos disyuntos no hay intersección. Si son disyuntos quiere decir que no tienen elementos en común. Entonces la intersección es el conjunto vacío. Aquí está su símbolo. Y cuando tengo que B es un subconjunto de A y yo tengo los dos conjuntos, ¿quién es la intersección? Sería el conjunto más pequeño. ¿Por qué? Porque estos elementos son los que harían parte de B y también harían parte de A. Veamos un ejemplo. Tengo dos conjuntos por
comprensión. El primer conjunto dice, X es un número primo menor que 20. N es un número es un número par menor que 10. ¿Cuáles son los números primos? Los números primos son aquellos números que nada más son divisibles por uno y el mismo. Aquí están. El 2, el 3, el 5, el 7. Señor, faltó el 9. No, el 9 no es primo. ¿Por qué? Porque el 9 usted lo puede dividir entre 3, entre 9 y entre 1. El 7 usted nada más lo puede dividir entre 1 y entre 7. El 5 usted nada más lo puede dividir entre 1 y entre 5. El 11, el 13, señor, el 15 no, porque el 15 usted lo puede dividir entre 1, entre 3, entre 5, entre 15, tiene 4 divisores. Entonces no, es un número impar, pero no es un número primo, porque son dos conceptos diferentes. Como me dice que tienen que ser menores que 20, yo nada más llego hasta el 19. Porque no dice menor o igual que 20, dice menores que 20, o sea que no incluye al 20. Y los números pares, que son aquellos que van de 2 en 2, me dicen que deben ser los menores que 10, 2, 4, 6 y 8. Observe, como lo que yo quiero representar es la intersección, entonces yo digo M intersección N es igual. ¿Qué es? ¿Cuáles son los elementos que se repiten? Únicamente se repite el 2, entonces ahí está. La intersección es un conjunto unitario formado por el número 2. Vamos a representar este. Vamos a representar este que está aquí, que es un problema. Observe. Dice, en un restaurante hay 12 personas que almuerzan plato principal. Me dicen almuerzan plato principal, no me dicen únicamente almuerzan plato principal. Dicen, hay 12 personas que almuerzan plato principal. 7 personas almuerzan entrada. ¿Qué es la entrada? Cuando usted llega a un restaurante, lo que pide antes del almuerzo, las picaditas o algo sencillo, a eso se le llama entrada. Entonces hay 7 personas que almuerzan entrada, 5 personas que almuerzan plato principal y entrada. Y me pregunta, entonces, ¿cuántas personas almorzaron solo una opción? ¿Qué quiere decir con solo una opción? Es decir, o almuerzan plato principal o almuerzan entrada, pero no las dos al mismo tiempo. Entonces, si yo miro aquí, dice, hay 5 personas que almuerzan plato principal y entrada. O sea, ya yo sé que hay 5 personas que almuerzan las dos cosas. Si yo tengo dos conjuntos, un conjunto de plato principal y un conjunto de entrada, entonces tengo una intersección. ¿Por qué? Porque tengo 5 personas que almuerzan las dos cosas. Entonces observen aquí. Esta sería, miren, esta sería la intersección. Esta sería la intersección de ¿qué? De P con E. Sin embargo, a mí no me preguntan la intersección, porque la intersección es quienes almorzaron plato principal y entrada. A mí me están preguntando en el ejercicio cuántas almorzaron una sola opción. Entonces, si hay 12 personas que almorzaron plato principal, pero hay 5 personas que almorzaron plato principal y entrada, entonces, ¿cuántas personas solamente almorzaron plato principal? Yo debo restar las 12 que yo sé que almorzaron plato principal, menos las 5 que yo sé que almorzaron principal y entrada. Y me queda que 7, o sea que 7 personas únicamente almorzaron plato principal. Entonces, observen que aquí, en el conjunto P, aparece el 7. Y luego me dice, 7 personas almuerzan entrada, pero resulta que también hay 5 que almorzaron, aparte de la entrada, plato principal. Entonces a las 7 esta le debo quitar este 5 y me queda 2. 2 personas únicamente almorzaron entrada. Entonces observen que el gráfico me permitió resolver la pregunta, porque la pregunta es ¿cuántas personas almorzaron una sola opción? Observen, 7 almorzaron principal y 2 almorzaron entrada. Es decir, que 9 personas solamente comieron un solo plato y 5 personas comieron de ambos platos.
Ahora vienen los ejercicios que les voy a enviar por WhatsApp, que son los que corresponden a la guía que estamos trabajando. Dice, sombrea con líneas la región del diagrama de Venn que corresponde a la unión. Usted tiene que hacer lo que estaba haciendo allá. Por ejemplo, aquí en el último. Si tengo el conjunto M, porque me dicen de M y N. Yo quiero unir M y quiero unir N, pero es que M es todo esto. Y N es un pedacito. La unión va a ser el conjunto más grande. Es decir, que yo debo resaltar todo. ¿Ustedes qué van a hacer en su cuaderno? Colocan el ejercicio y deben colocarle las líneas o el mismo color a lo que ustedes consideran que es la unión. En el punto 2, este es como el ejemplo que yo les desarrollé. Le dan los conjuntos por comprensión y usted tiene que hallar la unión. Tenga en cuenta que para hallar la unión usted debe volver a escribir estos dos conjuntos, pero por extensión, ¿ok? Debe hacer el diagrama de Venn. Ese es como el ejemplo que está allá en la unión. Te escribe A, por ejemplo, en este caso sería A es igual, abro llaves, X es un divisor de 54. Entonces, ¿cuáles serían los divisores de 54 para este caso? Sería 2, 3. Señor, ¿por qué? Porque si usted divide 54 entre 3 le da un número exacto. Y así usted me va a escribir aquí. Yo voy a colocar puntos suspensivos. Usted me debe escribir todos los divisores. Debe escribirlo hasta que llegue ¿a dónde? A 54. Después va a escribir los divisores de 48. Hace lo mismo. Y ahora se llama este conjunto B. 48 haría lo mismo. Sería 2. También va el 3. También va el 4, bueno, etcétera, lo sigue escribiendo, tiene que buscarlo hasta dónde, hasta 48 y cierra llave. Usted va a representar ahora A unión B. Abre llaves y escribe todos los elementos que están en A y que están en B. Recuerde que los que se repiten se escriben una sola vez. Y cuando vaya a hacer la gráfica, ya yo aquí me doy cuenta que son conjuntos que se intersectan, porque tienen elementos en común. Entonces, ¿cómo debe ser la gráfica? La gráfica va a ser de dos círculos que se intersectan en un punto. Aquí coloco A, aquí coloco B, aquí usted ¿qué va a colocar? Aquí usted va a colocar los elementos que se repiten, aquí coloca el resto de los que van en A y el resto de los que van en B. Esto que acabo de hacer yo aquí es lo que usted va a hacer para este y para este. Aquí dice, la pastelería La Cocina de la Abuela ofrece una variedad de postres de diferente sabor, como se muestra en la tabla. Represente en diagramas de Venn los tipos de postres. Yo tengo que identificar que tengo tres conjuntos. El conjunto C, el conjunto T y el conjunto P. Y cada uno de estos conjuntos está formado por tres sabores diferentes. Pero si yo analizo antes de cualquier cosa, me doy cuenta que yo tengo sabores que se repiten. Por ejemplo, entre este y este se repite la vainilla y el fruto rojo. Entre este y este se repite frutos rojos. Entre el primero, entre C y P se repite frutos rojos también, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay chocolate. ¿Qué tengo que hacer? Como es el diagrama de Venn, me doy cuenta que los tres conjuntos tienen elementos en comunes. No solo entre dos, sino los tres también. Entonces yo voy a dibujar un diagrama de Venn así. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Resulta que si yo coloco aquí el conjunto C y coloco el conjunto T, yo sé que tienen elementos en común.
Pero ahora voy a unir este conjunto P con estos dos. ¿Tienen elementos en común con los dos? Sí. Entonces, como tienen elementos en común con los dos, mire cómo debo dibujarlo. Entonces, lo primero que yo voy a mirar es, entre C y P, lo que va en común debe ir aquí. Entre T y P, lo que va en común debe ir aquí. ¿Por qué? Porque este espacio que está aquí entrelaza a los tres conjuntos. Entonces aquí yo debería colocar lo que se repite entre los tres. Y en este espacio colocaría lo que se repite únicamente entre C y entre T. ¿Ya? Entonces, siendo así, ¿qué se repite entre C y entre T? Se repite vainilla. Muy bien. Pero aquí no se repite, entonces nada más es entre los dos. Vainilla. Ceño y frutos rojos, pero es que si yo me pongo a observar, frutos rojos es lo que se repite entre los tres. Entonces frutos rojos lo debo colocar en el pedacito donde van los tres frutos rojos. ¿Será que entre C y P hay algo en común? Entre C y P dice frutos rojos, pero ya frutos rojos lo coloqué. Chocolate, entonces aquí coloco chocolate. Falta entre P y T. Entre P y T, aparte de frutos rojos, ¿hay algo más en común? No. Entonces aquí no iría nada. ¿Qué me hace falta ubicar? Los que no se comparten. Por ejemplo, C. C no tiene nada diferente. C comparte todo. T tiene algo diferente. El arequipe. No lo comparte con nadie. Ahí está solito. Y P tiene la fresa. No la comparte con nadie. Ahí está solita. Entonces, esto que yo acabo de hacer es la representación en diagrama de Venn de estos tres conjuntos. Ahora luego debo responder, ¿qué sabores hay de cheesecake o tres leches? O, como es O, es la unión. Como es O, les decía, es la unión. Entonces yo debo colocar aquí los elementos de C y de T. Recuerden que los que se repiten se escriben una sola vez. Entre tres leches y ponqué. Y, como es I, ¿qué sería? La intersección. ¿Cuál es entre estos dos? ¿Y qué sabor se comparte entre los tres tipos de pasteles? Ya yo lo respondí aquí. Entonces, este ejercicio lo deben escribir completico y desarrollarlo en el cuaderno. Aquí está. Este está más sencillo porque aquí nada más me van a decir si es falso o verdadero. Usted va a buscar cuál es la intersección de A con B. Aquí está, mírenla aquí. Esta sería la intersección de A con B. Y me va a mirar si es igual a la intersección de B con C. Entonces, ¿cuál sería la intersección de B con C? No tienen. Miren que son conjuntos disyuntos. Entonces, ¿son iguales? No son iguales. Entonces, esto sería falso. Y lo mismo van a hacer con todo lo que está ahí. Sombrea con líneas en el diagrama la operación. Cuando yo tengo paréntesis, yo siempre resuelvo primero lo que está dentro de los paréntesis. Me dice una B con C. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Como este es mi B y este es mi C, el conjunto unión sería esto. Ese sería mi conjunto B unión con C. Ahora me dice, ese nuevo conjunto que se te formó, ¿cuál sería la intersección con A? ¿Cómo sería la intersección? ¿De quién es mi A? Miren mi A aquí donde está. ¿De cuál sería la intersección? La intersección sería todo esto. Algo así como lo que yo hice ahora, es lo que usted va a hacer con este ejercicio de acá. Hace este y después los dos nuevos conjuntos señala su unión. Y finalmente, este otro ejercicio, nada más es responder dos preguntas con base en la tabla. Bueno, jóvenes, hasta aquí llega la explicación de la clase. Les voy a enviar por WhatsApp las imágenes de los apuntes más importantes. Recuerden colocar la fecha de hoy en el cuaderno, pasan los apuntes, los ejercicios y con ayuda de la clase resuelven la actividad. Nos vemos la próxima clase.